Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, lunes 29 de junio del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 16 de San Mateo, del versículo 13 al 19. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle a seguir si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR en mayúscula, para que vaya y lo busque y se suscriba. Hoy, en el Evangelio hoy, nos muestra que hay personas confundidas, que no saben quién es Jesús. Lo mismo que nos muestra hoy el Evangelio es lo mismo que está pasando en pleno siglo XXI. Hay muchas personas que no saben quién es Jesús. Hay muchas personas que no saben que Jesús fundó una iglesia y no saben para dónde agarrar. Entonces vienen y los engañan y se los llevan para cualquier secta y le ofrecen una salvación falsa. Cree en Cristo y ya estás salvo. Cree en Cristo y usted ya va para el cielo con todo y ropa y zapatos. Pero ya lo vimos estos días atrás en San Mateo 7:21, que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hablamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Yo les diré claramente: aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Hoy, a través de este evangelio, queremos aclarar que la palabra de Dios es clara y nos muestra que Jesús fundó una iglesia, la Iglesia Católica, la que tiene más de 2000 y resto de años, la que hizo la Biblia allá en el año 382 con el Papa San Dásamo I, y la que le dijo al mundo: esto es palabra de Dios, porque antes del año 1517 no existía ninguna secta, solo la Iglesia Católica. Cuando Cristóbal Colón conquistó América, allá en el año 1400, en el año 492, venían sacerdotes católicos, no venía ningún protestante, porque no existían. Los hermanos separados empiezan a existir después del año 1517, cuando un sacerdote que se llama Martín Lutero se rebeló contra la iglesia
y estableció sus 95 tesis. Y en ellas estudió que cualquiera podía interpretar la Biblia por cuenta propia. Y de ahí comenzaron a reventar todas las sectas. Y ahí comenzaron a nacer todas las sectas. ¿Y qué dicen las sectas? Cada uno funda su iglesia y cada uno enseña lo que se le venga a la mente. Y cada uno dice, esta es la iglesia de Cristo. Jesucristo no fundó una iglesia, no, pero ellos dicen, esta es la iglesia de Cristo. Véngase para mi iglesia. Si fuera cierto lo que ellos dicen, que Jesucristo no fundó ninguna iglesia, ¿por qué se empeñan en tanto predicarle a los católicos para sacarlos de la iglesia de Cristo y llevárselos para la secta? Porque no vienen de Dios. Porque el enemigo sabe que si él saca al hombre o a la mujer que está en la iglesia de Cristo y que donde están las llaves del reino de los cielos, ¿qué pasa? Ese hombre o esa mujer no se va a poder salvar, porque Jesucristo dice que él dejó la iglesia, ¿para qué? Para salvación. La iglesia es sacramento de salvación, es instrumento de salvación la iglesia. Por eso en Hechos capítulo 2 versículo 47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde nos ofrecen todos los sacramentos, donde se ofrece el pan de nuestro Señor, el pan vivo bajado del cielo, lo que dice San Juan capítulo 6 versículo 51. Y es en la iglesia donde encontramos los ministros de Cristo, sus apóstoles, sus discípulos, sacerdotes, los diáconos, todo eso lo encontramos en la iglesia de Cristo. Por eso hoy, a través de este evangelio, vamos a ir viendo qué era el problema que había en el antiguo pueblo de Israel. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este, el Hijo del Hombre? Vean que la pregunta que hace Jesús es según el parecer de la gente. Jesús se preocupa porque la gente anda que no sabe ni qué pensar. Entonces Jesucristo dice, bueno, según el parecer de la gente, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién es este, el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué decían unos? Que era Juan el Bautista. ¿Jesucristo era Juan el Bautista? No. Asimismo, de confundidos andan hoy muchos cristianos por el mundo. ¿Será esta la iglesia de Cristo? ¿Será esta la iglesia de Cristo? ¿Será aquella la iglesia de Cristo? ¿Serán los mormones? ¿Serán los testigos de Jehová? ¿Serán los adventistas? ¿Serán los protestantes? Así andan muchos confundidos por el mundo. Pero hoy a través de la palabra de Dios, el Señor nos da una revelación, nos muestra. ¿Para qué? Para que usted no se deje llevar por lo que diga la gente, sino por lo que dice la palabra de Dios. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Jesucristo no era Juan el Bautista. Otros que eres Elías. Jesucristo no era Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesucristo no era ninguno de esos. Entonces vean lo que va a hacer Jesucristo para que la gente ya no siga confundida, para que la gente no siga inventando. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A mí me interesa lo que ustedes me digan, porque ustedes han andado conmigo, ustedes me conocen. Entonces yo quiero que ustedes me digan quién soy yo. No lo que piensen, porque ya sé lo que piensan la gente, pero ellos no me conocen. Ellos se inventaron eso. A mí me interesa lo que digan ustedes, porque ustedes son los que han andado conmigo. A ustedes son los que yo he instruido. Por eso Jesucristo allá en San Marcos, capítulo 3, versículo 13, dice que subió al monte y llamó a los que él quiso, para que estuvieran con él y para enviarlos
a predicar. Jesucristo preparó a sus 12 apóstoles. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar por el mundo entero, pero no lo que se les viniera a la cabeza. Por eso en San Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, Jesucristo les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautíceos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo. Vean lo que hace Jesucristo. Enséñeles a cumplir todo. ¿Todo qué? Lo que cada uno piense, no. Lo que yo les he encomendado a ustedes. Para eso Jesucristo nos instruyó. Para eso Jesucristo les enseñó su doctrina. Para que ellos no fueran a enseñar cada uno por su cuenta lo que se les viniera a la cabeza, como hacen las sectas hoy en día. Cada uno se inventa una iglesia, funda una iglesia y cada uno enseña lo que se le viene a la cabeza. Y dicen cada eso que es la iglesia de Cristo. Pero si nació hace 50 años, si nació hace 30 años, si nació hace 40 años, si la más viejita que vienen los protestantes nació hace 500 años, ¿y cómo van a decir que es la iglesia de Cristo? Si la iglesia de Cristo fue fundada en el año 33 y tiene más de 2000 y resto de años, ¿cómo vienen a decir que son la iglesia de Cristo si ni siquiera hicieron la Biblia, sino que le robaron la Biblia a la iglesia católica? Dice, Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Quién fue el que dijo la verdad? Pedro. ¿Quién era Jesucristo? El Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que nuestro Padre Celestial quiere que usted y yo no caminemos en tinieblas, que no nos dejemos engañar por aquellos que vienen con una doctrina falsa, con una doctrina contraria a lo que Jesucristo ha enseñado. El Padre Celestial quiere que nosotros nos instruyamos, que nosotros no seamos de aquel montón que andan pensando que Jesucristo es Jeremías, que Jesucristo es Juan el Bautista, que Jesucristo es alguno de los profetas. No, el Padre Celestial quiere que usted y yo sepamos que Jesucristo es el Mesías y punto. Y que Él dejó su doctrina, y que Él dejó su iglesia, y que Él agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, y que a esa iglesia le dio las llaves del reino de los cielos. Es la única que nos puede hacer entrar al reino de los cielos. Es la única que nos puede hacer entrar al cielo, si cumplimos con lo que Jesucristo mandó, porque es ahí donde vamos a encontrar la verdad, es ahí donde vamos a encontrar la columna, porque dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, 1 Timoteo 3:15 dice: pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte. ¿Para qué Jesucristo fundó la iglesia? Para que el cristiano sepa cómo debe de comportarse, qué es lo que tiene que hacer para salvarse. Pero si me demoro para que sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios. ¿Cuántas casas? Una. En la casa de Dios. Dios tiene una casa que es la iglesia, habla en singular. Por eso Cristo funda una iglesia. Él tiene una casa que es la iglesia, en singular, una, del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Qué es esa iglesia? Pilar y base de la verdad, para que usted no camine en engaño, para que usted sepa que si usted está en la iglesia del Dios vivo, en la casa del Dios vivo, es pilar y base de la verdad. Ahí no te van a decir mentiras, ahí te van a enseñar lo que Jesucristo mandó, porque fue lo que Él le encomendó a sus discípulos.
Ustedes van a enseñar no lo que se les venga a la cabeza, sino lo que yo les he encomendado a ustedes. Por eso Jesucristo, y lo vimos ayer en el Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículo 40, que les decía, quienes a ustedes los reciben, vamos a leer un momentico, que eso lo leíamos ayer en el Evangelio de ayer, en San Mateo capítulo 10 versículo 40, que Jesucristo les dijo, San Mateo capítulo 10 versículo 40, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. ¿Por qué Jesucristo le decía a sus discípulos? Porque ellos llevan la doctrina de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, quien los recibe a ustedes, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir a enseñar lo que yo les he encomendado a ustedes. Porque ustedes no se van a ir a enseñar lo que a ustedes se les venga a la cabeza. Sino ustedes van a mantener la verdad. Ustedes son columna de la verdad. Por eso Jesucristo fue muy estricto. Ustedes no van a ir a enseñar cualquier cosa, sino lo que yo les he encomendado a ustedes. Por eso dice 1 Timoteo 3:15, pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué va a hacer Jesucristo? Sobre Pedro, sobre la piedra, por eso le cambia el nombre. ¿Se acuerdan allá en San Juan capítulo 1 versículo 42? Cuando le cambia el nombre. Tú te llamas Simón, pero ahora te llamarás Pedro, o sea, piedra. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a fundar su iglesia y Pedro es la piedra base. Jesucristo es la piedra angular. Pedro es la piedra base, donde Jesucristo va a fundar su iglesia. Y sobre esta piedra edificaré. ¿Quién es el que está edificando? Jesucristo. ¿Sobre quién? Sobre la persona de Pedro. Por eso, Pedro es el encargado, es la piedra visible aquí en la tierra, lo que nosotros llamamos el Papa. Es el único pastor instituido por Cristo. Y eso lo podemos ver allá en San Juan, capítulo 21, versículo 15, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Jesucristo les da la misión, les da una tarea de apacentar sus corderos, de cuidar, de apacentar sus ovejas y de cuidar sus ovejas. Es el encargado de cuidar el rebaño de Cristo. Por eso él lo pone como piedra visible. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Habla en singular, no habla en plural. No dice mis iglesias. Mi iglesia, una sola doctrina, una sola fe. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 4 nos dice, un solo cuerpo, pero no sabemos qué es el cuerpo, no sabemos de qué está hablando. Colosenses capítulo 1, versículo 18, o aquí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 22, nos dice que es el cuerpo. Dice, Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. ¿De qué está hablando? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. ¿Y qué hay en la iglesia? La plenitud de Cristo. Porque Jesucristo es la cabeza
y la iglesia es su cuerpo y en ella despliega la plenitud de Dios. O sea, usted no tiene por qué andar buscando nada en ninguna secta. Aquí en la iglesia de Jesucristo usted ahí lo encuentra todo, todo lo que usted necesita para su salvación. Dice, un solo cuerpo, ya sabemos qué es el cuerpo, que es la iglesia. Un solo cuerpo, ¿cuántos? Uno. Una iglesia junto a Jesucristo. Un solo cuerpo, un mismo espíritu. Un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, una sola doctrina, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, lo penetra todo y está en todos. Una sola fe. ¿Qué quiere decir esto? Una sola doctrina, una sola enseñanza, un solo bautismo. Cambio, usted se mete en una secta, lo hacen bautizarse. Se mete en otra, lo vuelven a bautizar. Se mete en la otra y lo vuelven a bautizar. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué es necesario que conozcamos la palabra de Dios? Para que usted no se deje engañar. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo ya él la edificó. Ya él la, ya él la iglesia de Cristo ya él la fundó. Dice, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Dónde queda esta palabra cuando los hermanos separados dicen que Jesucristo no fundó ninguna iglesia? Si el mismo Jesucristo nos dice que su iglesia ni los poderes de la muerte la podrán vencer. Nadie puede vencer la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene que existir desde el año que él la fundó en el año 33 hasta el fin del mundo. Jesucristo nos les dijo allá en San Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Jesucristo. San Mateo capítulo 28, versículo 20, después de que les dijo, ustedes van a enseñar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿dónde queda que no? Que la iglesia se prostituyó, que la iglesia se acabó, lo que dicen los hermanos separados. Vean que esas son puras patrañas para sacarlo a ustedes de la iglesia de Cristo. Porque no pueden, ellos no pueden comprobar que su iglesia viene de Cristo. Dice, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué hay en la iglesia? Las llaves del reino de los cielos. ¿Y para qué es una llave? Si no es para abrir. Entonces la iglesia nos abre las puertas del cielo, las puertas del reino de los cielos. ¿Qué pasa si yo me salgo de la iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos? ¿Quién me va a hacer entrar al reino de los cielos? ¿El pastor? Pero si el pastor no tiene las llaves del reino de los cielos. Si el pastor nació hace 50 años, fundó su iglesia. Hace 30 años fundó su iglesia. ¿Cómo puede usted decir que usted estando en esa iglesia, en esa secta, usted puede entrar en el reino de los cielos? No te dejes engañar. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La iglesia de Cristo tiene autoridad. Ella tiene autoridad. A tal punto que dice Jesús, lo que usted haga, yo lo respaldo. En las palabra en español, para que usted me entienda. Lo que usted haga, yo lo respaldo. ¿Por qué? Porque allá en San Mateo 10:40 le digo, quien a ustedes lo recibe, a mí me recibe. Y quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí y recibe a aquel que me ha enviado. Yo lo respaldo 100%. Tiene autoridad. Quien los respalda soy yo. Por eso dice Efesios capítulo 3:20 que a Dios se le da la gloria. ¿Dónde? En la iglesia de Martín Lutero, en la iglesia de Carlos Parán, en la iglesia de José Smith, en la iglesia de Elena de White. ¿En cuál iglesia? Efesios capítulo 3 versículo 20 dice,
Vamos a ver si Dios tiene iglesia. A Dios, ¿de quién estamos hablando? A Dios. ¿Dónde se le da la gloria a Dios? Por eso usted fuera de la iglesia, usted no puede darle la gloria a Dios. Usted tiene que estar en la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 20. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a Él la gloria en la iglesia. ¿A dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en la iglesia de Cristo? Al Santísimo, a Dios mismo con su cuerpo y con su sangre. A Él la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Hasta cuándo hay que darle la gloria a Dios en la iglesia? Hasta que venga Martín Lutero, hasta que venga Elena White, hasta que venga José Smith, hasta que venga Carlos Frank. No, por todas las generaciones. Por eso Jesucristo les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A Él la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, hasta que el mundo se acabe. Por todas las generaciones y todos los tiempos. Vean que está hablando el futuro. Por todas las, desde que Él la fundó hasta el fin del mundo. Por eso Él dijo: ni las fuerzas del mal podrán destruirla. A Él la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Que significa: así es, así será, gústele a usted o no le guste, crea usted o no crea. Por eso, no te dejes engañar. Yo te doy el capítulo y el versículo y te lo compruebo, para que usted no diga que son palabras mías, palabras de yo. Y esa iglesia había una mujer muy importante, y hay en esa iglesia, que es la Virgen María, que nos habla Hechos capítulo 1, versículo 14, que ahí estaban algunas mujeres en compañía, y ahí estaban todos reunidos en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Esa mujer tan importante, nuestra madre, está en la iglesia que Jesucristo fundó. Por eso, no te dejes engañar. Que el Señor te bendiga.